Bien, gloria a Dios. Bien, pues la paz sea con todos mis hermanos y con todas mis hermanas. Bien, pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder una vez más meditar en la palabra de nuestro Dios. Bien, estamos viviendo un tiempo muy complicado en cuanto a lo que a Dios se refiere, porque así dicen las escrituras que en estos tiempos, dice la palabra, se levantarán falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros. Entonces, cuando alguien tiene el que desafortunadamente se encuentre a alguien en la falsedad, pues está peligrando su entrada con el Señor. Dice en una de las cartas de nuestro hermano Pedro que para que no caigamos en el error de estas personas, pues tenemos que estar nosotros, como dice la parábola de las 10 vírgenes, estar velando, estar atentos, estar con el buen ánimo de querer de verdad conocer lo que Dios estableció. El tiempo que nos tocó está muy complicado porque hay muchísimas corrientes de doctrina. Muchas. Y todas piensan que están en la verdad. Sin en cambio, dice la palabra del Señor que solamente hay una sola fe, hay un solo Señor, un solo bautizo, porque solamente hay un solo Dios. Y la voluntad del Señor es de que todos los que creamos en su palabra lleguemos a ser uno, porque solamente hay una doctrina, la que vino a enseñarnos Cristo. Entonces digo, desafortunadamente para los que crecimos creyendo de una manera diferente a las escrituras, pues nos ha costado trabajo el poder corregir el camino, el poder sacar todas esas mentiras que un día entraron en nuestras mentes. Es una labor que solamente Dios puede hacer. Ahora que conozco un poquito de las escrituras, me hago muchas preguntas y digo, bueno, pues ¿cómo es posible de que haya yo creído de esa manera? Pero antiguamente todo estaba en mi cabeza menos Dios. De todo me ocupaba menos de conocer de Dios. No había, o sea, no es que no hubiera sacado tiempo para conocer de Dios, simplemente que nunca me imaginé que un día tuviera yo que tener la necesidad de leer las escrituras por mí mismo. Porque es más fácil creer en Dios
pero nada más con la boca creo que hay un Dios, pero nada más. Entonces la mayoría de la gente, hay mucha gente que así está, cree en Dios, pero nunca ha leído las Escrituras. Cree en Dios, pero sigue teniendo las costumbres que un día vieron o les enseñaron, pero no conocen de las Escrituras. Entonces hay muchas cosas que han fracturado la fe. Ahorita que Dios me da la oportunidad de leer las Escrituras, de poder compartir el conocimiento de la palabra, veo que hay muchas cosas que nos han fracturado en cuanto a la fe, porque hay muchas cosas que se están predicando de diferente manera. Y se está cumpliendo lo que dijo el Señor. Van a venir muchos y a muchos van a engañar. Y no es que nos vayan a hablar de otro Dios, no, sino van a tomar de las mismas escrituras y con las mismas escrituras la van a torcer y nos van de alguna manera también, si no ponemos nuestra diligencia en conocer de la palabra, pues nos van a arrastrar en sus errores. Entonces a veces he platicado con personas que uno de los temas que ha fracturado mucho la mayoría de los que estamos en el Evangelio, crecimos en hogares católicos, con creencias católicas, con los famosos santos, y para muchos el dejar toda esa manera de pensar que es vana, a muchos les ha costado más y a otros les ha costado menos. Y cuando compartimos la Escritura con nuestras propias familias, pues de alguna manera también ellos argumentan en cuanto a al conocimiento de Dios. Hay quien dice, no, es que no adoramos a los santos, sino que interceden por nosotros. Por eso es que le rezamos a los santos, a las vírgenes, porque ellas interceden por nosotros ante Dios. Y yo a veces me pongo a pensar, bueno, nos gusta o a veces no meditamos o nos cuesta trabajo entender a dónde está la verdad y a dónde está la mentira. Estamos en un tiempo a donde hay miles de santos, miles de vírgenes. Y eso es lo curioso. Todas tienen un rostro. Y digo, ¿y quién habrá conocido a María Magdalena? ¿O quién habrá conocido a la madre del Señor Jesús? ¿O quién conoció el rostro del Señor para pintarlo de esa manera? ¿Quién conoció el rostro de Pedro? Porque todos los santos tienen un rostro. Y digo, bueno, ¿a quién se les ocurrió la idea de pintarlos de una manera o de otra manera? Antiguamente no existían para tomar fotografías
y en aquellos tiempos también, pues no cualquier era algún pintor. Entonces ese tema ha fracturado mucho en cuanto a la fe, porque a veces no nos disponemos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en la primera carta de nuestro hermano Timoteo. Vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a este tema. Porque hay quien le reza a Pedro, le reza a Pablo, le reza a Judas, bueno, tienen una colección completa de santos y de imágenes, y a todas les rezan para que intercedan ante Dios por ellos. Es más, incluso creo que cuando hay no sé cómo le llamarán, cuando alguien muere y le hacen su rosario y comienzan: san este y ruega por nosotros, y san el otro ruega por nosotros, y bueno, no sé a cuántos les dicen que rueguen por ellos. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, quién es, cómo lo establece el Señor. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6 nada más. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sí se tiene que hacer oraciones, se tiene que hacer peticiones y rogaciones, no solamente por el que se muere, no solamente por el que está enfermo, no solamente por el que tiene algún padecimiento, no, sino tenemos que estar rogando, pidiendo y orando a Dios por todos los hombres, por los reyes, por los que tienen algún puesto importante en el gobierno, están en eminencia, los gobernadores, los presidentes, por todas esas gentes. Para que podamos vivir nosotros los creyentes en un estado de paz, de armonía. Antiguamente, cuando nace la Iglesia de Cristo, vamos a recordar que fue perseguida muchísimos años, y no solamente por los que en aquel tiempo eran creyentes. Estamos hablando del pueblo judío,
el pueblo de Israel, que ellos mismos perseguían a los que creíamos en Jesús. Y después, posteriormente, también las autoridades nos comenzaron también a perseguir. Así nació la iglesia de Jesús. Hasta que pasó el tiempo y la fe se hizo una fe de Estado, porque un gobernante, un político de aquellos tiempos, pues vio la oportunidad y aparentemente se hace cristiano también. Y así se acabó. Se ganó a los que creían en Cristo y a los que no creían en Cristo. Y ahí se acabó la persecución. Entonces, en aquellos tiempos, los primeros siglos de la era cristiana, hubo mucha gente que murió, mucha gente que fue muerta, muertes horribles, porque odiaban a Jesús. Todo aquel que creía en el Señor era odiado por todos, perseguidos por todos. Así pasaron muchos siglos. Por eso dice nuestro hermano Pablo, pues hay que orar por los reyes. Ahorita pues ya nada más quedan uno que otro que ya se llama rey, pero en aquel tiempo había muchos reyes. Pues hay que orar por ellos, por los que están en eminencia. En aquellos tiempos los sumos sacerdotes, los sacerdotes, todos ellos, para que la iglesia de Cristo pudiera estar viviendo un tiempo de paz. Sabemos que Dios es el que gobierna todo. Dios permitió la persecución, Dios permitió el sacrificio de Cristo. Pero ahorita nosotros como iglesia pues tenemos que estar también haciendo esta labor por los que están ahorita en puestos políticos. Ya no tenemos reyes, tenemos gobernadores, tenemos presidentes, diputados, y bueno, pues hay que orar por ellos para que podamos vivir tiempos de paz. Pero la única manera de hacer esta labor, porque es una labor que tiene que estar haciendo la iglesia, para eso nos las escriben a nosotros, dice, es un exhorto, es una invitación para que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pues hay que orar por ellos para que nosotros podamos vivir tranquilos. Va a llegar el tiempo otra vez en que la iglesia vuelva a ser perseguida, porque así está escrito, dice en el Evangelio según San Mateo, que seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Así como nació la iglesia de Jesús, pues así va a terminar también. Ahorita todavía está empezando. Ya en algunos lugares ya están prohibiendo que se lea el Evangelio. Ya en algunos países ya están prohibidas las escrituras. Y en otros países pues tienen otras creencias diferentes. Los que creen en Mahoma, los que creen en, ya ni me acuerdo de cuántos hay,
que según los creyentes son sus profetas. Entonces ahorita estamos en un tiempo muy complicado. Hay muchas maneras de estar buscando a Dios, muchas religiones extrañas, diferentes. Pero en medio de todo esto está la iglesia de Cristo. Y en algunos países de otros continentes ya comenzó la persecución por causa del que se llama cristiano. Ya ha habido gobernantes que han hecho públicas las ejecuciones de los que se llaman cristianos. Ya algunos lugares ya lo están padeciendo, por eso es que nosotros tenemos que orarle al Señor. Ahorita que aquí nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios todavía no lo vivimos, pues tenemos que orarle al Señor para que ese tiempo de paz que estamos viviendo pues se alargue. Va a llegar el tiempo en que va a cambiar todo, y al que le toque vivirlo, pues el único que nos puede ayudar, el único que puede interceder por nosotros, se llama Jesús. No hay más. Si alguien le quiere seguir rezando a María, pues no lo va a poder ayudar. María, aunque es la madre del Señor, pero el único medio que Dios estableció para que nosotros podamos rogar, hacer peticiones, hacer acciones de gracias, orar por todos los hombres, por los reyes y por todas las que pudieran estar en eminencia, es a través de el Señor Jesús. No hay otro medio. Aquí no hay San Juditas, no hay San Pedro, San Pablo, San Juan, no hay ninguna virgencita, que las de Zapopan, que no hay ninguna. Aquí ya no se habla de la guadalupana, que nadie puede interceder por nosotros ante Dios. Nadie. Solamente el Señor Jesús. Hay quien lo va a llegar a entender, hay quien no lo va a querer entender, porque hay muchos que defienden a capa y espada sus creencias, porque pues así creyó su abuelo, así creyeron sus padres, pero pues desafortunadamente hubo un tiempo en que nuestros abuelos no sabían leer, nuestros padres no sabían leer. Hace 50, 60 o 70 años era muy difícil que alguien leyera las escrituras. No era como ahorita estamos nosotros viviendo, que hay la oportunidad, hay muchas librerías que venden versiones de las escrituras para que nosotros las podamos comprar y podamos tener la información a nuestro alcance. Antiguamente no era así. Por eso de alguna manera pues a ellos les enseñaron de esa manera a rezar. Ahora, ¿qué significa rezar? Rezar significa repetir. Y ellos aprendieron que haber 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías para que Dios te pueda oír.
rezas las 20 Aves Marías y los 20 Padres Nuestros, pero nada le dijiste a Dios. Solamente repetiste lo que te enseñaron nada más. Entonces, eso no es lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció se llama oración. Y la oración es una plática con Dios, a donde tú pides, no rezas, tú pides. ¿Por quién tienes que pedir? Pues tienes que pedir por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres, dice, vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, gracias a Dios que antes de que yo llegara antes de que me trajeran y tuviera la oportunidad de escuchar esta palabra, pues ya había muchos que estaban orando por los que no conocían, y entre ellos pues estaba yo, porque hubo muchos que estuvieron orando, y en esa petición que le hacían a Dios, pues tuve la oportunidad de que Dios me diera la oportunidad de poder conocer también, venir a la verdad. Porque nunca me imaginé que algún día yo pudiera leer este libro, y mucho menos compartir el conocimiento de la palabra. Es un regalo que Dios me concedió, inmerecido, pero un regalo que Dios me dio, que yo pudiera compartir a los que todavía están en caminos de error, en los que todavía viven en la ignorancia, poder de alguna manera hacer también la labor. Bien, dice nuestro hermano Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, solamente hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Saben qué es un mediador? Alguien que intercede por nosotros. Ese es un mediador. El que va delante de Dios y trata de justificarnos. Y trata de ayudarnos. Ese es un mediador. Entonces solamente hay uno. Entre Dios y todo hombre, solamente hay uno que puede interceder por nosotros. No hay más. Aquí no está San Juditas, aquí no hay nadie. No hay ningún santo, ninguna virgen, nada. Eso se llama idolatría. Y está condenada por la misma palabra del Señor, porque desde el principio dijo, no se hagan imágenes. Si en cambio a alguien se le ocurrió hacer imágenes y se llenó esto de santos y de vírgenes, y desafortunadamente los que conocemos un poquito de la historia de la fe, sabemos que muchos lucraron, porque los santos fueron hechos, las imágenes y todo eso fue hecho para lucrar con la fe. O sea, por ganancia lo hicieron, para ganar dinero. Nosotros, los que queremos vivir un día con Dios, lo que necesitamos es conocer la verdad. Conocer
la manera que Dios estableció para poder tener una relación con Él. Y la única manera de poder llegar con Dios solamente es a través de Jesús, el Señor. Por eso dice, solamente hay uno solo, no hay más. Hay quien le ha costado trabajo llegar a entender esto. Hay quien le ha costado menos. Pero no cambia lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos un día tener una relación con el Señor, lo que tenemos que hacer es orar, rogar a través del único mediador que está establecido, el cual se llama Jesús el Cristo. Vamos a leer aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, porque nosotros como seres humanos pues sentimos la necesidad, no somos los primeros, sino desde siglos atrás el hombre siempre ha sentido la necesidad de conocer a Dios, de tener una relación con Dios. Y así como nosotros ahorita, pues también tenemos muchos esa idea, ese sentimiento de querer conocer cómo agradarle a Dios, cómo buscar a Dios, cómo relacionarnos con Dios. Cuando viene el Señor con los primeros discípulos, pues eso es lo que les comienza a explicar. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice así la palabra de el Señor. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué les decía que no se turbe su corazón? O sea, que no tengan esa duda. El que cree en Dios tiene que creer en Jesús también. Ya vimos que aquí, en la primera lectura que tuvimos, Dios mismo lo relaciona, dice solamente hay un solo mediador. ¿Cómo se tienen que hacer las cosas? Bueno, pues se tiene que rogar a Dios, se tiene que pedir a Dios, porque el único que puede ayudar al ser humano es Dios. Pero tiene su manera de cómo poder o cómo debemos hacerlo también. Entonces a los hermanos les comienza a decir, ¿creen en Dios? Pues crean también en mí. Y les sigue diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, allá donde vive Dios, allá a donde un día, pues si el Señor me lo concede, voy a estar para toda la eternidad. Hay muchas moradas, muchas casas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo quiero estar con Él, por eso creo en Él, por eso predico su palabra. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí empieza lo interesante, porque
porque el Señor ya les había anticipado a ellos, ya les había comenzado a enseñar, nada más que como a nosotros también nos está costando trabajo entender esta palabra, también a ellos eran seres humanos como nosotros, gente sencilla, y también creían en Dios, y también pues querían que cuando terminara su tiempo acá, pues también se fueran con el Señor. Es el interés, pues no nada más de nosotros, sino por generaciones. Mis abuelos creían también en Dios y también se querían ir con el Señor. Mis padres de alguna manera creían en Dios y también hicieron lo que pudieron. Entonces ya mis abuelos ya se fueron, mis padres ya se fueron. Yo no sé si llegaron o no llegaron, eso solamente Dios lo sabe. Pero esas generaciones ya se fueron, ahorita nos toca a nosotros, dentro de poco los vamos a ir, y luego les va a tocar a los jóvenes, y van a tener que seguir también haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, buscar a Dios. ¿Quién no quiere tener una relación con Dios? Por eso se le ora, por eso doblamos nuestra rodilla y platicamos con Dios nuestras necesidades. Hay quien le platica sus dolencias, hay quien le platica de sus alegrías, hay quien le da gracias a Dios por las bendiciones que recibe, hay quien le ora a Dios y le pide que bendiga todo su trabajo, toda su labor, aquellos que siembran, aquellos que tienen que salir a otros lugares a trabajar. O sea, hay muchas cosas por las que uno debe de orar. Independientemente de nuestras familias, pues dice nuestro hermano, tenemos que orar por todos los hombres. Porque el evangelio se le tiene que predicar a toda la humanidad. Nadie tiene que quedarse sin haber oído del evangelio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y después que se predique todo el evangelio en todo el mundo, entonces se acaba todo. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Gloria al Señor Jesús. Era algo difícil de poder entender. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjense bien cómo está escrito. No dicen nadie va, refiriéndose que Dios esté en otro lugar. Porque si dijera nadie va al Padre sino por mí, entonces sí estaríamos viendo de que el Padre está en otro lugar y Él está en otro lugar, pero el Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dice viene, se está refiriendo a su misma persona. ¿A dónde estaba el Padre? Pues estaba en Él, nada más que entender esto no es algo sencillo. Dice el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Al único que estaban viendo era el Señor, pero pues todavía ellos no podían, no lo entendían. Hay muchos que ven al Señor en un lado y ven a Dios en otro lado,
pero no es así. Dice el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, con eso nos conformamos. Muéstranos a Dios y nos conformamos. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor? Y la gente se admiraba y decía, pues es que solamente Dios puede hacer esto, devolverle la vista a alguien que nace ciego. ¿Quién le podía devolver la vista? Pues Dios. Él levantaba a los paralíticos. ¿Quién podía hacer esto? Pues solamente Dios. Entonces, ¿cuántas obras no hizo el Señor? Y la gente quedaba maravillada. Y no podían entender de que el único que podía hacer eso, pues era Dios. Ahora el Señor, con sus primeros discípulos, pues también les estaba costando trabajo enseñarles. Como en ese tiempo, también nos cuesta trabajo que nos estén enseñando. También tenemos de alguna manera algo en nuestra cabecita, en nuestra mente, porque de alguna manera pues alguien también nos compartió algo, y entonces salir de la ignorancia no es algo que esté en nuestras posibilidades si Dios no hace la obra. Nuestros hermanos pues querían, antes de que el Señor se fuera, pues querían conocer la manera de conocer a Dios, cómo acercarse a Dios, cómo poder relacionarse con Dios. Muéstranos al Señor y nos basta. Antes de que te vayas, dinos a dónde está, cómo es. Lo mismo que les pasó a ellos, nos está pasando a nosotros. Buscamos que alguien interceda por nuestras necesidades y nos agarramos de cualquier cosa. Hay gente que tiene necesidad propia, hay quien tiene necesidad de un familiar y comienzan a rogarle a Dios que haga la obra, a rogarle a Dios la sanación de nuestro ser querido, la sanación de nuestra enfermedad, pero comenzamos a buscar intercesores. Y luego hay gente que dice, es que la Virgencita Milagrosa. Y no, pues es que hay una Virgencita allá en otro estado que es muy milagrosa. Y en nuestra necesidad de que Dios nos oiga, pues hacemos viajes largos,
peregrinaciones para llegar a donde está esa virgencita milagrosa, que no es más que un pedazo de yeso, pedazo de madera. Alguien la hizo, alguien se le ocurrió ponerle un rostro, pero en nuestra necesidad ahí vamos, porque pues ya nos dijeron por allá que es milagrosa. Pues no hay virgencitas milagrosas, ni hay santos milagrosos. El único que hace milagros es Dios. Y el único que puede sanar es Dios. Desde tiempos antiguos, el Señor le dijo al pueblo de Israel: en mi mano está la vida y está la muerte. Está la enfermedad y también está la sanidad. En Dios está todo. Dios permite la enfermedad, pero Dios también la puede sanar. Él hace la herida y Él la venda. ¿A quién tenemos que recurrir? Pues al único que puede hacer milagros, y el único que hace milagros es Dios. No hay más. Ahora, ¿cómo vamos a hablar con Dios? Porque eso es lo que hoy estamos meditando. ¿Cómo? Vamos a buscar un pedazo de madera, un pedazo de yeso, de piedra. Alguien le dio forma. Es más, incluso a veces veo por ahí, por la calle, ahí andan en los diablitos vendiendo santos. Imagínense, vendiendo vírgenes. Ahí los andan jalando en un diablito y los pintan muy bonitos. Y hay quien los compra y los pone en su casa, y al rato ya se hincan delante de esa piedra para rogarle que lo sane porque está enfermo. Pero hay quien lo hace porque está en la ignorancia. No lee las escrituras. Pues, también nuestros hermanos pues tenían necesidades. Por eso querían saber pues cómo buscar una relación con Dios, cómo poder hacer para acercarse a Dios. Ellos también tenían necesidad. Entonces el Señor les dice: bueno, si no me creen, crean las obras que están viendo, porque el único que puede hacer las obras, ese tipo de obras, era Dios. Y decía el Señor: Dios mora en mí, Él es el que hace las obras. Por eso dice nuestro hermano Pablo a la iglesia que no hay otra manera de mover la mano de Dios si no es por medio de Jesús. Y es lo que le estaba diciendo el mismo Señor cuando estuvo en el tiempo de su carne, antes de que lo sacrificaran. Era lo que les estaba diciendo a sus discípulos: si creen en Dios, crean en mí. ¿Y a dónde les dijo que estaba Dios? Pues no estaba en otro lugar. El que me ve a mí, ¿a quién estaba viendo? A Dios. El que ve a Jesús, ve a Dios. Y si se dan cuenta, cómprense una escritura y van a ver que no van a encontrar a ninguna virgencita acá. No, todos fueron seres humanos como nosotros. Miren, vamos a leer aquí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios.
ahorita hay muchas fracturas en cuanto a la enseñanza del Evangelio, y hay muchos que ven a Dios en otro lugar y lo separan de Jesús, y comienzan a decir es que Él es el Hijo y al Padre lo ponen en otro lugar. Entonces el misterio de Dios, pues es eso, un misterio muy grande, que el único que lo puede explicar es Dios mismo. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Verso 17 en adelante, dice la palabra del Señor así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La única manera para reconciliarse con Dios es a través del Señor Jesús. La única manera de que el hombre pueda llegar con Dios es por medio del Señor Jesús. Quieren que les perdonen sus pecados, pues tienen que creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Hay quien piensa que Jesús está aquí y Dios está en otro lado, porque uno es el Hijo y el otro es el Padre. Y esto es un misterio que les vuelvo a repetir, es un misterio que solamente Dios lo puede explicar si nosotros nos disponemos. Hay quien le ha costado más trabajo entenderlo y hay quien le ha costado menos trabajo entenderlo. Pero Dios quiere que todos vengamos a la verdad. Eso es lo que dice la palabra, lo que leímos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Por eso tenemos que nosotros seguirle rogando a Dios, pidiéndole a Dios, haciendo acciones de gracias a Dios, para que todos los hombres lo puedan entender y se reconcilien con Dios, porque todo el que no se reconcilie con Dios, pues está condenado. El único que los puede perdonar es Dios. ¿Y cómo los va a perdonar? A través de Cristo, o sea, a través del Señor Jesús. No hay otra manera de que nos perdone Dios, sino por medio de Jesús. Entonces, ahorita en ese tiempo, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Pero Él dice, por medio de Cristo. O sea, ¿cuál es el medio? Pues no es María, no son los santos, no son las imágenes, no son los rosarios. El único que nos puede reconciliar con Dios se llama Jesús. Cuando yo era pequeño escuchaba que decían que ibas con esas personas que les llaman curas o sacerdotes y les decías tus pecados
Y ellos te decían, ya estás perdonado. Pues ya te reconciliaron con Dios, ya no debes nada. Nada más 10 Aves Marías y 3 Padres Nuestros y ya estuvo, ya te reconcilias. Pues en aquel tiempo así se creía, así se hacía, se acudían a esas personas para que ellos nos sirvieran de intermediarios ante Dios. Pero un día llegó esta escritura a mi vida. Y cuando comencé a entender, yo me comencé a preguntar, bueno, ¿y por qué hasta ahorita vine a saber esto? ¿A quién se le ocurrió hacer esas cosas que no están en las escrituras? Porque no eso dice la escritura. No hay ningún ser humano que te pueda perdonar. El único que te puede perdonar es Dios. Y el único que te puede reconciliar con Dios, pues se llama Jesús. Ahora, los hermanos apóstoles predicaban el evangelio como enviados de parte de Dios, pero ellos no reconciliaban a ninguno. Ellos no tenían la facultad de reconciliar a alguien con Dios. No, ellos venían, predicaban el evangelio y les enseñaban que el que los podía reconciliar con Dios solamente era Jesús. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Entonces hay tantas cosas que llegaron a nuestro tiempo y ahorita crean que la Iglesia Católica, pues ya este señor que está en Roma, pues ya está cambiando mucho, porque hay muchas cosas que está reconociendo que estaban en un error. Incluso ya reconoció que nadie puede interceder. No hay nadie, solamente Jesús. Es el único que puede interceder por nosotros ante Dios. Ya lo reconoció él. Entonces ya también en Roma, pues también ya hay muchos problemas, porque dice, ¿y a dónde quedaron entonces todos los santos y todas las imágenes? ¿Y qué va a pasar con todo eso? El conocimiento de la verdad está al alcance de nosotros, pero depende que nosotros quieramos obtenerlo. Ya Dios puso los medios. Yo aquí tengo una escritura, lo estoy leyendo. Ya vi en las escrituras que dice que no hay otra manera de que alguien pueda interceder por mí ante Dios, sino el único medio que Dios puso es Jesús. Ahora yo ya lo entendí, gracias a Dios, ya me bauticé, gracias a Dios. Ya gracias a Dios ya estoy leyendo las escrituras ya más seguido, pero hay muchos que no lo hacen. Los políticos no creo que lean las escrituras. Entonces hay mucho por qué pedir. Tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios, hacerle peticiones a Dios a través de Jesús, por todos los hombres. Y ahí entran nuestras familias, todos nuestros seres queridos, todos los que todavía no han entendido que deben de reconciliarse con Dios, que se tienen que bautizar. No ese bautizo que nos hicieron cuando éramos bebés,
No, se nos tiene que predicar el evangelio para que nosotros podamos tomar la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos, si creemos o no creemos. Entonces a alguien se le ocurrió tomar a un bebé y echar un chorrito de agua en la cabeza y listo, ya estás bautizado. No, eso dice la Escritura. El Señor dijo que se nos tiene que predicar el evangelio. El que crea y se bautiza, ese se va a reconciliar con Dios, porque en el bautizo es muerte y resurrección. Ya Dios nos perdonó en nuestros pecados cuando nos bautizamos, porque creímos en Él. Vamos a leer un último texto, hermanos, y con esto, si el Señor Jesús no dispone otra cosa, nos vamos a ver el próximo lunes, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice en el capítulo 1, voy a leer el verso 1 y el verso 2. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque sabemos que todo lo creó Dios. No lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un misterio muy grande. En el principio era la palabra. Por la palabra de Dios se hizo toda la creación. Y este verbo que dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a su pueblo, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel, pero no lo aceptaron, lo mataron. Ahora, a los que creemos en Él, a los que creemos en su nombre, a los que nos estamos reconciliando con Dios por medio de Él, tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Pero la única manera que la Escritura establece para poder llegar a ser hijos de Dios, poder reconciliarnos con Dios, el único medio se llama Jesús. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, tiene que orarle al Señor para que Él haga la obra. Aquí no hay virgencitas, aquí no hay santos como nos acostumbraron, o como de alguna manera así lo aprendimos. No, el único medio que está establecido es por medio del Señor Jesús. Que Dios los bendiga, y los sigo invitando para que, si quieren suscribirse en la página que tengo en el YouTube, búsquela por Hermano David Gil, abreviado HNO, Hermano David Gil, en busca de la verdad y de la tierra nueva. Así se llama la página, y ahí va a encontrar muchas enseñanzas para que usted medite en las Escrituras, y si quieren hacer algún comentario, con mucho gusto se los voy a responder. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo en vivo de el lunes, Dios mediante.